Bueno, continuando con el bloque de clases, nosotros vamos hoy a conversar acerca de la morfología interna del cerebro y cerebelo. Vamos acá, dale chance porque está un poco pesado esto. Ok, entonces comenzamos con morfología interna del cerebro y cerebelo. Ya veníamos de la clase anterior donde evaluamos todas las características externas de esos hemisferios cerebrales y evaluamos también las características externas del vermis cerebeloso y de sus correspondencias en los hemisferios cerebelosos. Entonces, hoy estamos evaluando la unidad terminal número 17 con respecto a la configuración interna del cerebro y cerebelo. Debemos de ubicar topográficamente las diversas estructuras anatómicas internas, los diversos tipos de fibra, que es por donde vamos a conversar, reconocimiento de la ubicación de las principales relaciones de la sustancia gris interna, es decir, de los ganglios de la base o los ganglios basales, y algunas de sus conexiones, explicar la disposición de los núcleos del cerebelo y su significación funcional, que de hecho ya lo vimos en realidad al finalizar la clase de configuración externa del cerebro y cerebelo, y deducir algunas manifestaciones clínicas neurológicas frecuentes. Muy bien, entonces vamos a retomar este esquema que vimos en la primera clase de configuración externa del cerebro y cerebelo, donde el sistema nervioso lo dividíamos en central y periférico, el central en el encéfalo y médula espinal, y ese encéfalo y médula espinal entonces lo dividíamos. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico, mientras que el sistema nervioso periférico era ya por los pares canales, nervios raquídeos y ganglios de la base. Teníamos el origen, ¿verdad?, de las vesículas que se originaban de la cresta neuroendocrina, que eran las tres primarias. Ay, gracias, siempre se me olvida colocar el puntero. Que eran las tres vesículas primarias que pasaban a las 5 vesículas secundarias y que ellos iban a dar en orden ese telencéfalo, los hemisferios cerebrales, el diencéfalo que continuaba como diencéfalo, mesencéfalo sí, metencéfalo en puente y cerebelo, y mielencéfalo en médula oblonga, que es lo que conocemos como bulbo raquídeo en este momento. Entonces, ya vimos todo lo que ocurre por fuera. Entonces, en esta clase nosotros vamos a empezar a estudiar cómo es el cerebro todo por dentro. El estudio del cerebro, la configuración interna se hace por cortes. Sin embargo, para poder identificar los cortes, nosotros tenemos que ir haciendo una descripción paulatina y progresiva de las estructuras. Entonces, este cerebro se va a dividir, como bien lo conocemos, en telencéfalo, que son hemisferios cerebrales, y en diencéfalo, que es lo que constituye al tálamo y sus otros componentes, que es la parte más interna, e impar y medial de ese cerebro. Entonces, ese diencéfalo se va a dividir en tálamo, subtálamo, hipotálamo, epitálamo. Incluso en la literatura más vieja, como la neuroanatomía de Carpenter, había una quinta división que era el metatálamo. Sin embargo, en las últimas actualizaciones, nosotros logramos incorporar ese metatálamo a la principal estructura, que es el tálamo, porque era lo que correspondía a los núcleos del pulvinar del tálamo. Así que ya solamente nosotros vamos a dividir este diencéfalo, tálamo como principal. De hecho, el tálamo constituye casi el 75% de las estructuras del diencéfalo, con subtálamo lo que está inferior y posterior, hipotálamo lo que está anterior e inferior, y epitálamo lo que se encuentra posterior-superior al tálamo. Muy bien, entonces estos hemisferios cerebrales, vamos a conversar hoy de las estructuras que se encuentran en los hemisferios cerebrales, y posteriormente tenemos la segunda clase, las estructuras del diencéfalo. Entonces nosotros vamos a tener que hay una constitución donde tenemos sustancia gris externa, que es lo que conocemos como corteza, y es lo que se encuentra en las disposiciones de las diferentes circunvoluciones y cisuras que ya estudiamos nosotros en la configuración externa. Vamos a tener sustancia gris basal, que es lo que llamamos nosotros la sustancia gris de los núcleos de la base o de los ganglios basales, que va a ser motivo de estudio de esta clase. Vamos a tener entonces sustancia blanca, que es esa sustancia que se va entonces a disponer entre la corteza cerebral y entre los ganglios de la base, que es toda esta sustancia que nosotros vemos acá, todas estas estructuras que forman parte de la sustancia blanca, fíjense esta que está aquí. Y vamos a tener unas cavidades, que son estas estructuras que nosotros vemos acá, que vamos a tener cavidades ventriculares. En el caso de los hemisferios cerebrales, pues nosotros vamos a identificar las astas de los ventrículos laterales. Estas que se encuentran aquí son las que corresponden a las astas anteriores. Aquí tenemos las astas posteriores. Entonces, si lo anterior es frontal, serán astas frontales.
Si lo posterior es occipital, serán astas occipitales, y en cortes más inferiores a esta zona nosotros vamos a observar también lo que se conocen como las astas laterales o astas temporales, porque entonces vamos a tener cavidades ventriculares que corresponden a... Bueno, tuvimos un pequeño detalle técnico acá. Vamos a irnos a la diapositiva en la que veníamos trabajando. Muy bien, entonces es la disposición como nosotros vamos a conseguir las estructuras en la configuración interna. De superficie a profundidad, corteza cerebral que es sustancia gris, después tenemos un espacio que es sustancia blanca con las diferentes fibras, tenemos sustancia gris nuevamente en ganglios de la base, y en la parte más interna lo que vamos a conseguir entonces son los respondentes o las correspondencias a las cavidades meningias de estos hemisferios cerebrales. Aquí tenemos 3 tipos de fibras, pero ya vamos a estudiar cada una de esos tipos de fibras de la sustancia blanca. Entonces, nosotros tenemos acá en telencéfalo, ¿verdad?, la clasificación de las sustancias blancas, y que vamos a tener fibras de asociación que se dividen a su vez en cortas y largas. Vamos a tener fibras comisurales y fibras de proyección. Entonces, las fibras de asociación van a permitir, a grosso modo, la comunicación de estructuras cercanas o distantes en un mismo hemisferio cerebral. Las fibras comisurales que están aquí son las que van a tener conexiones, ¿verdad?, de sustancia blanca que van a permitir la comunicación entre un hemisferio y su contraparte homónima, o sea, entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Y finalmente vamos a tener las fibras de proyección, que son las fibras de sustancia blanca que nos van a comunicar esos hemisferios cerebrales a estructuras del sistema nervioso central, pero ya más distales, es decir, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar por las fibras de asociación. Se definirá entonces con una fibra de asociación como aquella tracto o trayecto o fibra de sustancia blanca que me va a permitir la comunicación entre un lóbulo y otro lóbulo del mismo hemisferio cerebral. Nosotros vamos a dividir entonces a las fibras cortas, las que unen corteza adyacente, o sea, de una circunvolución a otra circunvolución. Y esas se van a hacer las cortas, que se denominan fibras en U, o también se denominan fibras arciformes, ¿ok? Porque describen una forma de arco. Entonces, vamos a tener fibras de asociación cortas que unen una circunvolución adyacente a otra circunvolución, que pudieran también estar entre un lóbulo y otro, por ejemplo, las fibras arciformes que se encuentran en el lobulillo paracentral, ¿verdad?, que me va a unir información del córtex de la corteza motora primaria con información del córtex de la corteza somatoestésica primaria, porque entonces uniría información del lóbulo de la circunvolución frontal ascendente, que es evidentemente el lóbulo frontal, con la circunvolución parietal ascendente, que pues, será de su homónimo del lóbulo parietal. Y así a su vez nosotros vamos a tener las fibras de asociación largas, ¿verdad?, donde describimos entonces el fascículo longitudinal superior, que me va a dar, le va a llevar información del lóbulo frontal al lóbulo parietal. Vamos a tener entonces el fascículo occipito frontal, evidentemente por su nombre pues ya sabemos a dónde lleva información. Vamos a tener el fascículo arqueado, que tiene una dirección muy similar al fascículo occipito frontal, y después posteriormente hace una forma de arco y va a llevarle por una vía larga información del lóbulo frontal al lóbulo temporal. Vamos a tener entonces el tracto del cíngulo, que el cíngulo va a llevar información de todas esas estructuras que forman parte del sistema límbico, o sea, es justo el tracto de fibra de asociación que se encuentra por debajo de la corteza de la circunvolución del cuerpo calloso. Vamos a tener entonces el fascículo longitudinal inferior, que es que está pintado de verde acá, que es lo que va a llevar información del lóbulo occipital al lóbulo temporal ipsilateral. Vamos a tener entonces el fascículo unciforme, forma de uña, que me va a llevar información del lóbulo frontal al lóbulo temporal, pero por una vía corta. Fíjense que tenemos el fascículo arqueado, que también llevaba información de esos mismos lóbulos. Y también vamos a conseguir pues otras estructuras más internas, como la cápsula extrema, la cápsula externa y las radiaciones ópticas, que son consideradas también fibras de asociaciones largas. Esto realmente es bastante engorroso. La disección de las fibras de asociación
cortas y largas porque eso requiere un trabajo bastante minucioso en el levantamiento del córtex, de las circunvoluciones y que no se dañe o no se deteriore estas estructuras. Fíjense que aquí tenemos fascículo longitudinal superior, fascículo occipitofrontal, fascículo arqueado, es como se vería. Aquí tenemos parte del fascículo unciforme. Fíjense que este es un dibujo del atlas de Klingler, que eran disecciones que se hacían de la configuración interna del cerebro, cuando se diseñó esa técnica por allá en los años 1936, más o menos, que fue cuando se hicieron disecciones de las fibras de asociación por métodos de congelación. Aquí tenemos lo que nosotros hemos podido hacer en nuestra área de los anfiteatros. Recreamos nuevamente la técnica de Klingler y sin embargo es bastante difícil, lo que nosotros conversamos. Por lo menos aquí destechamos parte del lóbulo temporal y parte del lóbulo parietal. Nosotros vemos aquí el fascículo longitudinal superior y aquí tenemos parte de las fibras de ese fascículo arqueado. Entonces aquí como tenemos, esto es fascículo del cíngulo, por ejemplo. Y esto que se ve aquí, pero ya más en profundidad, porque aquí tenemos parte de las cavidades ventriculares que evidentemente no estamos nosotros todavía en conocimiento, forma parte de las radiaciones ópticas. De hecho, aquí se perdió parte de los cuerpos mamilares, que esos son estructuras que ya ustedes deben de manejar para este momento porque ya se vio los componentes de tronco encefálico, y esto que está aquí, que es parte del fornix, serían parte de los tractos mamilotalámicos, que también se consideran fibras de asociación. Aquí tenemos entonces, dentro de las fibras de asociación, las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas forman parte importantísima en la transmisión de los impulsos nerviosos que van a llevar la información de los campos visuales desde los ojos hasta la corteza visual, que ya dijimos que se ubicaba en los labios de la cisura calcarina. Y fíjense cómo desde aquí, desde las partes posteriores del mesencéfalo, que es donde están los cuerpos, las estaciones de relevo de esta vía, de esos cuerpos auriculados laterales, entonces parten estas radiaciones ópticas que reciben el nombre propio de radiaciones ópticas de Dirac-Triolet y que discurren de una forma espiralada hasta que llega aquí. Pues evidentemente para nosotros poder identificarla tuvimos que levantar el córtex y no vamos a ver la cisura calcarina. Aquí levantamos parte del córtex y tratamos de conservar mayormente esta fibra de asociación en esta zona, ¿okay? Es donde pudiéramos nosotros apreciar. Claro, es que aquí hay que hacer un estudio comparativo. Lo ideal sería tener entonces un cerebro que no está disecado internamente para que nosotros pudiéramos observar aquí exactamente a qué parte del cerebro están llegando. Entonces, estas radiaciones ópticas a su vez van a tener un fascículos anteriores, que el fascículo anterior es lo que se conoce también como el asa de Meyer. El fascículo anterior, finalmente, al dar esa forma de vuelta en espiral, es lo que me va a dar la llegada a la corteza que corresponde al labio inferior de la cisura, es decir, la corteza temporal visual. Mientras que las fibras posteriores, pues entonces van a llegar a su vez a la corteza occipital visual, que sería la correspondencia al labio superior de la cisura calcarina. Bien, las fibras comisurales, entonces nosotros explicamos, ¿verdad?, que la fibra comisural me va a llevar la información de un hemisferio cerebral a otro hemisferio cerebral. Entonces, la principal fibra comisural que nosotros tenemos es el cuerpo calloso. ¿Okay? Es la fibra comisural más grande. Nosotros, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, nosotros en la clase de configuración externa hicimos una descripción bastante por detallada de las diferentes estructuras del cuerpo calloso. Entonces nosotros teníamos la lámina rostralis, que esa lámina rostralis va a ir desde el pico del cuerpo calloso hasta incluso esta estructura que está acá, que va a ser la comisura blanca anterior, de la cual vamos a conversar en un momento. Entonces, lámina rostralis, pico, rostro, ¿verdad?, rodilla, que es la primera curvatura importante. Después viene el cuerpo del cuerpo calloso y terminaríamos nosotros en esta área que es el esplenio o el rodete del cuerpo calloso. Ahora, muy bien, ese cuerpo calloso, ¿verdad?, es lo que nosotros evaluamos en un plano completamente sagital. Esto es un corte axial. En este corte axial nosotros evidentemente no vamos a ver esta estructura así, sino vamos a ver esta estructura dependiendo de la altura del corte en esta zona, más o menos. Entonces, fíjense, nosotros aquí estamos viendo la rodilla, parte de la rodilla del cuerpo calloso, que es lo más anterior de su cuerpo calloso, y posteriormente nosotros estamos viendo parte del esplenio del cuerpo calloso. Entonces, ese cuerpo calloso, ¿verdad?,
va a llevar información de diferentes áreas, o sea, de la parte de lo que corresponde a las rodillas, llevará información de los lóbulos frontales a los lóbulos frontales contralaterales y así sucesivamente. Entonces, el cuerpo calloso va a llevar la información de la parte más medial de los hemisferios cerebrales y el esplenio del cuerpo calloso también va a llevar información hacia la parte más posterior. Pero esta rodilla va a describir, al igual que el esplenio, unos brazos. Estos brazos es lo que se conoce como los forces mayores y menores del cuerpo calloso. Entonces, se va a describir estructuras que llegan hasta acá, a partir de la rodilla, como los forces mayores que se dirigen hacia los polos anteriores o frontales, ¿ok? Y en esta zona de acá nosotros vamos a tener los forces menores. Además de eso, de los forces menores, hay cierta zona que también corresponde al cuerpo calloso, que es asiento de cierta corteza cerebral, por así decirlo, porque es sustancia gris que está ubicada en íntima relación con las astas posteriores de los ventrículos laterales o las astas occipitales de los ventrículos laterales, que recibe el nombre de tapiza. Es una tapiza que se forma ahí y recibe el nombre de tapetum. Entonces, los tapetum, que son los límites laterales de esas astas posteriores occipitales de los ventrículos laterales, también constituye un componente que deriva de esta gran fibra comisural que es el cuerpo calloso. Ahora bien, nosotros también tenemos otras fibras comisurales, que vamos a tener la fibra comisural, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, y por debajo, y por encima, esta que está acá, y por encima de la comisura blanca posterior, o la comisura blanca epitalámica, nosotros vamos a tener por debajo de esa comisura blanca posterior a la comisura avenular, ¿ok? Entonces, dentro de las fibras comisurales, nosotros vamos a tener cuerpo calloso principalmente, comisura blanca anterior, que corresponde a y lleva información en relación con el sentido del olfato. Tenemos la comisura blanca posterior, que tiene mucho que ver con el tracto mamilotalámico, y tenemos también la comisura venular, que es la comisura del trígono. Va a llevar información de un fornis a otro fornis. Con respecto al trígono fornis, que bueno, lo vamos a conversar más adelante, es una estructura bastante particular porque es la única estructura que presenta dos tipos de fibra. El trígono formis tiene fibras de asociación y tiene fibras comisurales. Es la única estructura del cerebro que comparte esa particularidad. Entonces, el trígono cerebral o fornis, ¿verdad?, se va a encontrar por debajo del cuerpo calloso, por debajo de las cavidades de los ventrículos, de los cuerpos, los ventrículos, de las cavidades ventriculares, y tiene esta estructura bastante particular. Entonces, anteriormente tenemos aquí los cuerpos mamilares que forman parte de la configuración externa de la cara anterior del mesencéfalo, y entonces vamos a tener un fornis que tiene un cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo va a tener unos brazos anteriores o pilares y unos brazos posteriores o cruces. En la cruz del fornis o los brazos posteriores va a terminar en un elemento usado que se llama fimbria, que va a llamarse fimbria del hipotálamo, y va a tener, va a estar unido firmemente al hipocampo mayor, que este hipocampo mayor parece una abollonadura con ciertas indentaciones, ¿verdad? Que es lo que se encuentra por dentro, es la parte más profunda, pues, de los lóbulos temporales. De hecho, el hipocampo mayor está prácticamente muy en relación con el gancho del temporal. Y entonces, en la parte más posterior del cuerpo del fornis, nosotros vamos a tener una comisura que se llama la comisura del hipocampo, ¿ok? Que es la porción de ese fornis que funcionará como fibra comisural, mientras que desde los cuerpos mamilares hasta la fibra del hipocampo, toda esta longitud de fibra blanca, pues será considerada una fibra de asociación, que es lo que constituye el tracto mamilo-talámico. Por eso decimos que este trígono cerebral o fornis es una de las pocas estructuras, yo diría que es única, particular en su constitución, que tiene fibra de asociación, una a cada lado, y va a tener una fibra comisural, que es la comisura del hipocampo, que en algunos libros muy, muy, muy antiguos también se le conoce con el nombre de fibras de Salterio. Muy bien. Con respecto a su situación y relación, es una estructura que está bastante
profunda en la línea media, ya que superior al fornix tendremos el cuerpo calloso, entonces inferior o interno al fornix vamos a tener el tálamo, y la parte más anterior a esa parte superior del fornix, entonces va a ser el septum pellucidum, que es lo que me va a dividir las cavidades ventriculares a esta altura. Ok, dentro de las otras fibras de sustancia blanca que nosotros tenemos, entonces tendremos las fibras de proyección. Las fibras de proyección entonces van a establecer los tratos o las comunicaciones a distancia. Las comunicaciones entre la corteza cerebral con estructuras distantes dentro de ese mismo sistema nervioso central. Un ejemplo más común que tenemos nosotros de fibras de proyección es lo que conocemos como la corona radiada. Fíjense la disposición de estas fibras blancas en forma de abanico. Y es que entonces nosotros vamos a tener tres porciones, tres partes, una parte anterior de esa corona radiada, una parte media y una parte posterior. La fusión de toda esta corona radiada a la altura del tálamo es lo que se conoce como cápsula interna. Entonces, si recuerdan la clase de configuración externa del cerebro y cerebelo, nosotros describíamos en la corteza motora primaria lo que constituía el homúnculo motor, o en la corteza somatoestésica primaria lo que constituía el homúnculo sensitivo. Entonces, si nosotros establecemos, fíjense que no es una estructura en 2D, al contrario, o sea, es una disposición en abanico tanto anteroposterior como lateromedial, ¿ok? Entonces, todas estas fibras que se describen en esta zona, ese abanico se va a cerrar y se va a condensar, y a su paso por los ganglios de la base y el tálamo va a describir una estructura en forma de boomerang que tiene como nombre cápsula interna, que va a tener una rodilla, y que esa rodilla va a tener entonces un brazo anterior y un brazo posterior. Y es justo ese brazo anterior que la mitad anterior del brazo anterior lleva la información de las fibras motoras, y la mitad posterior de ese mismo brazo anterior va a llevar la información de tipo sensitivo. Entonces, a estas fibras se le conocerán como fibras que ascienden, ¿verdad? Aferencias, y fibras que descienden, ¿verdad? Que son eferencias. Es decir, fibras que llegan, o aferencias o fibras que llegan, y eferencias o fibras que se van. Entonces, como nosotros la vía sensitiva tiene una estación de relevo en el tálamo, entonces las fibras que llegan, que son generalmente tálamo corticales, pues va a ser como que prácticamente una parte más distal de ese abanico. Pero las eferencias, que son las fibras que salen de la corteza motora y que básicamente van a llegar hasta la médula espinal, pues va a depender hacia dónde se dirija. Va a ser corticocerebelosa, si la eferencia va a llegar al cerebelo; va a ser corticoespinal, si va a llegar a diferentes tractos de la médula espinal; va a ser, por ejemplo, corticoestriado, si va a ir desde la corteza a los ganglios de la base. Y va a recibir nombres o el trayecto en funciones hacia donde se va a dirigir, hacia donde nosotros el trayecto que va a adoptar. Entonces, dentro de las fibras de proyección vamos a tener corona radiada, cápsula interna. Ya conversamos que esa cápsula interna tiene tres partes, ¿verdad? Y que va a tener aferencias y eferencias. Entonces, fíjense, en esta estructura, nosotros aquí, si nosotros no podemos determinar la corona radiada por la altura del corte. Este es un corte que es un corte de Flesching, que es un corte axial. De hecho, tienen que aprender a familiarizarse con este corte, porque este es el corte que nosotros identificamos, por ejemplo, en la tomografía. Que yo vuelvo y repito, o sea, nosotros durante el pensum no nos enseñan imágenes, pero, o sea, sí las enseñamos, pero no las evaluamos, porque no forma parte de los contenidos de los programas, de las diferentes asignaturas, más sin embargo lo que conocemos como currículum oculto, porque hoy en día un médico tiene que tener muchas competencias con la identificación de las estructuras en los diferentes métodos diagnósticos. De hecho, existe un posgrado para eso, que es el posgrado de diagnóstico por imagen. Entonces, acuérdense lo que yo les dije, que se describió una estructura en forma de boomerang, que es esto que nosotros estamos viendo acá. Esta estructura en forma de boomerang será entonces mi cápsula interna, que sí la logro identificar a través de mi corte de Flesching. Entonces vamos a tener un brazo anterior de la cápsula interna, rodilla de la cápsula interna y brazo posterior de la cápsula interna, que es la condensación de toda esa corona radiada a su paso entre el tálamo, que es lo que está acá, que no hemos empezado a estudiar, y los ganglios de la base, que es la otra parte de la corteza gris que se encuentra en la parte más interna o más profunda de estos hemisferios cerebrales. Bueno, respiremos, tómense un poquito de agua o algo, porque
ya estamos un poquito aturdidos, ya vimos todas las fibras de sustancia blanca que constituyen, entonces recapitulamos. Fibras de asociación, que son las que están permiten la comunicación entre las diferentes estructuras de un mismo hemisferio, dentro de los que estarán fibras cortas y fibras largas, ¿verdad? Con los diferentes fascículos que ya les mencionamos. Vamos a tener entonces fibras comisurales, que van a permitir la comunicación de un hemisferio a otro, y vamos a tener fibras de proyección que van a permitir la comunicación de ese cerebro a estructuras más distantes. Muy bien, entonces en sustancia gris, continuando desde el punto de vista más profundo, vamos a tener ganglios de la base. Entonces, dentro de los ganglios de la base, nosotros vamos a describir tres núcleos: núcleo caudado, núcleo lenticular y núcleo amigdalino. El núcleo lenticular, a su vez, se va a dividir en dos estructuras, en putamen y en globos pálidos, y el globo pálido se va a dividir a su vez en globos pálido interno y globos pálido externo. Entonces, muy importante, la evolución del cerebro ha ido de acuerdo a una división ontogenética, es decir, hablamos en la clase de configuración externa que teníamos 3 tipos de cerebro, de acuerdo a su antigüedad. Igualmente, hablamos de 3 tipos de cerebelo, de acuerdo a su antigüedad y a su evolución. Igualmente pasa con los ganglios de la base. Entonces, nosotros vamos a constituir que el núcleo amigdalino corresponde al arquiestriado, es decir, al ganglio de la base más antiguo que tenemos. Vamos a tener que el globo pálido interno es lo que corresponde al palio estriado, y que el resto de las estructuras que forman parte del núcleo lenticular, que es el putamen y el núcleo caudado, van a pertenecer a lo más reciente de esa evolución de los ganglios de la base, que es el neoestriado. Ahora, la suma del neoestriado con el palio estriado se le conocerá a su vez como cuerpo estriado. ¿Okay? Entonces, los ganglios de la base de profundidad, superficialidad, nosotros vamos a empezar por el diencéfalo, principalmente, que es el tálamo, ¿verdad? Que tenemos acá, lo que está en color rosado claro es tálamo. Lo que tenemos aquí en un color más oscurito es el núcleo subtalámico. Tenemos entonces lateralmente el hipotálamo. Todo esto que está acá es la parte más medial o más interna. Entonces, tendremos lo que tenemos aquí identificado en verde. Vamos a tener el globo pálido interno, el globo pálido externo. Esto es lo que corresponde al palio estriado, que fue lo segundo que se fue adquiriendo. Tendremos aquí putamen, y lo más lateral es el núcleo caudado. De hecho, el núcleo caudado se le describe en 3 porciones: cabeza, núcleo caudado, cuerpo del núcleo caudado y finalmente cola del núcleo caudado, que está en íntima relación con el núcleo amigdalino. Ok, entonces ese núcleo caudado, que es la estructura que nosotros vamos a comenzar a identificar, ya describimos que fíjense que tiene forma muy similar a lo que ustedes deben haber visto en histología, que es un espermatozoide, pues. Pero tiene entonces cabeza, cuerpo y cola. Tiene una disposición en forma de C, es descrito a su vez también como si fuese un anillo incompleto, con una concavidad superior y una convexidad inferior. Entonces, él va a tener una cara adherente, que es lo que no está exhibido hacia las cavidades ventriculares, y va a tener evidentemente una cara ventricular, que es la que está exhibida hacia la cavidad ventricular. Entonces, en este corte, ¿verdad? Que es el corte que ya mencionamos, que es el corte de Fletching, nosotros nada más podemos identificar 2 estructuras del núcleo caudado, que es la cabeza, que está muy en íntima relación con el hasta frontal o anterior del ventrículo lateral, y la cola, que es la que estamos identificando en esta estructura, que es lo que se encuentra hacia el asta posterior occipital de los ventrículos laterales. Muy bien. Es así como nosotros la vemos. Esto es el núcleo caudado visto desde la cavidad ventricular. Aquí nosotros seccionamos entonces el cuerpo calloso y seccionamos parte de las fibras de asociación que se encuentran en esta zona, y nosotros estamos viendo aquí cabeza del cuerpo caudado, y aquí sí vemos, cabeza del núcleo caudado y cuerpo del núcleo caudado, que no lo identificamos en el corte de Fletching porque el corte se hace en este punto. El corte de Fletching se hace en el punto medio de la corteza insular. Por eso es que es como que un corte muy exacto, donde vamos a ver solamente cabeza y cola por la altura del corte. Para poder ver cuerpo tendríamos que hacer un corte mucho más alto. Esto es disección de nuestro departamento. Ok, si nosotros nos vamos al núcleo lenticular, el núcleo lenticular recibe su nombre
por la forma de doble lente. Se llama núcleo lenticular. Entonces, este núcleo lenticular, ¿verdad? Nosotros vamos a tener la parte más interna, el globo pálido interno, vamos a tener el globo pálido externo, que vendría siendo esta estructura que está acá, y tenemos, bueno, espera, está un poquito lenta la animación, aquí tenemos esta estructura que se encuentra aquí, que es el putamen, ¿ok? Entonces, de medial a lateral, globo pálido interno, globo pálido externo, putamen. Entonces, nosotros vamos a tener unas estructuras o unas sustancias blancas que lo van a delimitar. Fíjense, aquí tenemos otra sustancia gris que es tálamo. Entonces, mi boomerang, que es mi cápsula interna, está por dentro del núcleo lenticular, ¿ok? Entonces, de globos pálido interno a globos pálido externo, nosotros vamos a tener una sustancia blanca que se llama lámina medular interna, ¿ok? De globos pálido externo al putamen es sustancia medular externa. Ahora, por fuera del putamen, nosotros vamos a tener, si teníamos el boomerang que se llamaba, dijimos, cápsula interna, entonces por fuera del putamen vamos a tener una cápsula externa. Existe otro núcleo de la base que no está muy bien documentado, que se llama claustro o antemuro. Fíjense que es bastante fino, aquí se ve en esta zona. Y entonces, entre el claustro y el antemuro, vamos a tener, entre putamen y claustro, vamos a tener la cápsula externa, y entre el claustro y la corteza insular, pues vamos a tener la cápsula extrema. Entonces, todas esas son las estructuras que nosotros vamos a conseguir de sustancia blanca en relación al núcleo lenticular, al claustro y a la corteza insular. Entonces, de medial a lateral, muchachos, tenemos tálamo, aquí, cápsula interna, globos pálido interno, vamos a tener aquí entonces sustancia medular interna, globo pálido externo, sustancia medular externa, que es la sustancia blanca, putamen, cápsula externa, claustro o antemuro, por fuera cápsula extrema, y aquí tendremos entonces corteza insular. O sea que si yo los mando a dibujar, ustedes serían capaces de identificarme por lo menos 15 estructuras en este mismo corte. Está facilito. Mira que cuando yo presenté el examen de concurso, a mí me pedían 60 estructuras de este mismo corte. Muy bien. Entonces, cuando nosotros llamamos a todo este complejo, lo que corresponde al núcleo lenticular y al núcleo caudado, se le denomina en conjunto cuerpo estriado a la suma de todos esos núcleos, es porque lo que los divide, lo que los separa, ¿verdad? Es básicamente la cápsula interna, y hay ciertas conexiones que existen entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular, y esas ciertas conexiones describen una serie de estriaciones, que son estas que se observan en esta imagen. Esas estrías atraviesan la cápsula interna, y es por eso que, debido a estas estrías que comunican un ganglio de la base y otro ganglio de la base, por eso es que se le conoce a todo en conjunto como cuerpo estriado, ¿ok? Y finalmente aquí tenemos lo más distal, que es la amígdala o el núcleo amigdalino, ¿ok? En un corte parasagital, muy en relación al gancho del temporal, entonces nosotros tenemos aquí ese cuerpo amigdalino. El cuerpo amigdalino es el núcleo que integra la olfacción y el núcleo que integra las emociones primitivas como la ira, el temor, la rabia. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Cualquier duda o comentario, pues lo vamos a tener cualquier duda o comentario lo vamos a tratar de aclarar por algún Zoom en vivo que tengamos, en vista de que pues puede haber muchas interrogantes al empezar a hacer el estudio de la configuración interna de cerebro y cerebelo. Muchas gracias.